Aquí estoy colocando cinta masking en el perfil de aluminio. Esto es para evitar que se fracture el difusor plástico al momento de cortar. Ahora hago coincidir el corte de 45 grados con la esquina de nuestras maderas. Por el otro lado, previamente coloqué cinta masking donde vamos a cortar. Coloco la escuadra rápida haciéndola coincidir con el corte de 45 grados de nuestras maderas y marco sobre la cinta masking. Aquí marqué como derecho porque es el perfil derecho y como izquierdo porque es del mueble izquierdo. Ahora voy a retirar el difusor y lo voy a marcar con cinta masking igual que el perfil de aluminio. Y vamos a repetir este proceso con los otros tres lados. Aquí tengo una marca a 2 centímetros del corte. En el otro lado hice lo mismo y también marqué al centro. Ahora taladro con broca de 532. Aquí voy a taladrar con broca de 516, pero solo la primera parte del perfil. Ahora coloco el perfil en el mueble, con pijas cabeza plana del número 6 por 5 octavos. En el perfil que va en la parte de abajo coloqué una pija a cada lado de la marca del centro. Ahora perforo con broca de 532, después con la broca de 516, pero apuntándola hacia abajo y perforando también la madera. Con la escuadra combinada ajustada a 5 centímetros voy a marcar 4 perforaciones en la parte superior de nuestros muebles y voy a perforar con broca para madera de 516. Ahora voy a colocar nuestros muebles sobre lo que será nuestro tablero o encimera. De este perfil hacia el mueble tengo 7 centímetros. Por este lado hice lo mismo. Después marco con la broca de 516, asegurándome que el mueble se mantenga en su lugar. Ahora perforo con broca para madera de 3 octavos, pero solo hasta llegar a la mitad del tablero. Aquí voy a colocar una tuerca de inserto para madera de 3 octavos en cada perforación y repetiremos el proceso en el otro mueble. Aquí tengo un triplay de 89 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho.
Con la escuadra combinada fijada en 2 centímetros, trazo una línea en cada esquina del triplay. Ahora tengo una escuadra cantonera de 3 pulgadas. La voy a colocar justo sobre la línea. Por el otro lado voy a dejar 1 milímetro entre el triplay y la escuadra. Para fijarla estoy usando pijas cabeza plana del número 6 por 5 octavos. Aquí la voy a centrar entre los 2 muebles para colocar las pijas. Ahora voy a cortar 2 círculos de una tabla de 2 centímetros de espesor. Con un tornillo de 1/4 por 2 pulgadas y media voy a unir los círculos, pero no olviden el pegamento entre ellos, porque el tornillo solo es para mantenerlos unidos mientras seca el pegamento. Ahora voy a emparejar los círculos con la lijadora de banda. Recuerden que esto también se puede hacer manualmente, es más tardado pero se puede lograr y vamos a necesitar 8 piezas como esta. Aquí estoy aplicando tinta al aceite, color olmo con un trapo de algodón. Al terminar simplemente voy a pasar con un trapo limpio para retirar el exceso de tinta. Ahora estoy aplicando la primera mano de fondo de poliuretano. Después de 40 minutos aplico una segunda mano, pero en sentido perpendicular a la primera. Ahora voy a sentar con lija de grano 400. Por último, le voy a dar 2 manos de barniz mate de poliuretano, aplicado exactamente igual como lo hicimos antes con el fondo.
Para nuestros cajones yo usé triplay de 12 milímetros de espesor. Este mide 50 centímetros de largo por 11 centímetros de ancho y voy a necesitar dos piezas. Ahora tengo dos piezas de 11 centímetros de ancho por 35.8 centímetros de largo. El fondo es de 38.3 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo. Ahora coloco pegamento en las partes de 35.8 centímetros. Después coloco sobre ellas la parte de 50 centímetros y le coloco clavos de 1 1/4 en calibre 16. Por el otro lado, simplemente estoy repitiendo el proceso anterior. Por último, le coloco lo que será el fondo de nuestro cajón. Para el cajón pequeño son las mismas medidas que en el anterior, solo que los laterales son de 5 centímetros de ancho y el proceso de armado es exactamente igual. Ahora tengo un triplay de 16.5 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo. Las partes pequeñas son de 14.1 centímetros por 17.8 centímetros de largo. Los laterales son de 17.8 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo. El proceso para armarlo es igual que en los anteriores. Ahora voy a realizar 6 perforaciones con broca 316 en la parte donde vamos a colocar la tapa del cajón. Con la escuadra combinada ajustada en 6.1 centímetros voy a marcar al centro del cajón. Aquí tengo las correderas de extensión Push and Open de 50 centímetros. Ahora extendemos por completo la corredera y presionamos esta palanquita de plástico para separar la corredera. Aquí estoy colocando la parte que desarmamos antes con el tope hacia donde vamos a colocar la tapa del cajón, colocando un pedazo de madera como tope para que la corredera no sobresalga del cajón. Ahora coloco un clavo de acero al centro del orificio y sobre la línea, y simplemente presiono con la mano.
Después golpeo con el martillo para marcar perfectamente el lugar donde colocaremos la pija. Después repito el proceso en la parte de lo que será el fondo del cajón, pero en una perforación ovalada perpendicular a la línea. Y así sucesivamente colocaremos todas las correderas en los demás cajones. Ahora tengo una tabla de 6.5 centímetros con la que tracé la primera línea. Para la segunda tengo una tabla de 20.7 centímetros. Para la tercera tengo una tabla de 34.9 centímetros. Y para la última tengo una tabla de 46.6 centímetros. Ahora voy a marcar a 2.2 centímetros con la escuadra combinada en cada una de las líneas. Aquí estoy colocando la corredera asegurándome que la parte más ancha coincida con la línea de 2.2 centímetros. Y tal como hicimos antes, voy a colocar una pija, pero esta vez en una perforación alargada en el sentido de la línea. Ahora ajusto la corredera con la línea de 2.2 centímetros y aprieto la pija. Después marco y coloco una pija en la primera perforación redonda para que ya no se mueva nuestra corredera. Enseguida coloco dos pijas que van al fondo de la corredera. Después repito el proceso con las demás correderas. Una vez que terminen de instalar las 4 correderas, hay que repetir el proceso por el otro lado. Ahora vamos a colocar en su lugar todos nuestros cajones. Ahora coloco una tira de cartón de 2 centímetros de ancho por 3 milímetros de espesor en la parte de abajo del mueble y una más en el lado derecho. 4 pedazos de cinta doble cara en nuestro cajón. La tapa mide 40.3 centímetros de largo por 13.8 centímetros de ancho por 16 milímetros de espesor. La coloco bien recargada a los 2 cartones que colocamos antes y hago presión sobre el cajón para que se pegue con la cinta. Ahora retiro el cajón para fijar su tapa. Aquí estoy colocando pijas Quadrex del número 8 por 3/4 para fijar la tapa con el cajón. Aquí, como pueden ver, el cajón quedó justo a la medida, así que le voy a colocar pijas en las perforaciones redondas para que la corredera ya no suba ni baje. Si no les quedó, aquí pueden subir o bajar la corredera, según sea necesario, antes de colocar las pijas en las perforaciones redondas. Después, simplemente hay que repetir el proceso con los demás cajones.
En el mueble 2 marqué de este perfil a 9 centímetros la primera línea y la segunda está a 17.5 centímetros. En este perfil a la primera línea tengo 6.5 centímetros y a la segunda tengo 18. Ahora perforo con broca para madera de 3/8 en dos esquinas y después justo en la esquina que forma el entrepaño del mueble. Aquí simplemente voy a cortar con la caladora. En el mueble 2, los dos primeros cajones se colocaron y son de la misma medida que en el mueble 1. Y en el cajón pequeño simplemente se colocaron las correderas al centro. Aquí ya recoloqué los perfiles de aluminio. Ahora coloco un pedacito de cinta doble cara en las terminaciones de los perfiles y también a un lado de la perforación central. Aquí tengo la tira LED WS2812. La coloco justo donde está la unión de los perfiles para ubicar en donde voy a cortar. Después simplemente la pego en su lugar. Aquí ya pegué la del otro lado y de esta forma vamos a ir pegando la que nos quedan pendientes. Ahora voy a preparar mi herramienta de tercera mano para empezar a soldar. Les dejo una etiqueta para ir al tutorial donde les muestro cómo fabricarla. Ahora voy a retirar 1 centímetro de forro a un cable calibre 22. Le doy vuelta a 90 grados, coloco pasta y lo voy a estañar. Aquí estoy estañando las pistas de la tira LED, sumergiendo el estaño en la pasta antes de colocarlo sobre las pistas y alternando en un lado y en el otro para evitar calentamiento innecesario. Ahora coloco el cable estañado sobre las pistas, ayudándome con las pinzas de depilar. Después toco el cable con el cautín cargado de soldadura en un lado y después en el otro lado. Después simplemente repito el proceso con las otras dos pistas y en las otras 3 uniones. En la parte del centro voy a soldar un cable estañado en la pista superior y también en la inferior. Aquí estoy retirando 1 centímetro de forro a un cable negro y a uno rojo en calibre 16. Después los doblo a 90 grados, les coloco la pasta y los estaño. Ahora inserto el cable rojo de abajo hacia arriba y lo coloco
junto al cable que soldamos antes para aplicarle la soldadura. Después voy a repetir el proceso con el cable negro. Ahora voy a soldar un cable azul calibre 18 en la pista del lado izquierdo. Esta será la entrada de datos. Después voy a colocar un cable naranja calibre 18 en la pista del lado derecho. Este será la salida de datos para llevarlo al mueble 2, en el cual se repetirá exactamente este proceso, pero omitiendo el cable naranja. Ahora voy a aplicar silicón para que los cables queden fijos y no se vayan a arrancar a la hora de estarlos manipulando. Aquí estoy colocando unas pequeñas armellas para llevar los cables a la parte de atrás, fijándolos con cinchos de plástico. Ahora voy a colocar las ruedas con tornillos de 1/4 por 3/4. De este perfil a la línea de armellas tengo 29 centímetros. Del perfil del mueble medí 30 centímetros y corté los cables, solamente el azul lo dejé a 40 centímetros. En el tablero coloqué 4 tornillos porque era una sección más larga. En los lados largos coloqué las pijas cada 24 centímetros. Aquí ya están instalados y soldados todos nuestros LED, tal cual como hicimos en el mueble, simplemente omitimos el cable naranja. Ahora voy a colocar los difusores plásticos. Con tornillos cabeza de botón de 5/16 por 3 pulgadas voy a fijar los círculos de madera. Después colocaré sobre ellos el tablero. Aquí hay que navegarle un rato para hacer coincidir todos los tornillos. Ahora voy a colocar el triplay central.
A 1 centímetro del corte coloqué una línea de armellas para llevar los cables a su lugar. Ahora voy a fijar una fuente justo al lado de la escuadra y a 2 centímetros del perfil del triplay. Ahora voy a colocar una segunda fuente a 2 centímetros del perfil del triplay y a 2 centímetros de donde bajará el cable del tablero. Aquí tengo un interruptor industrial de 15 amperes, al que le coloqué 1 metro de cable calibre 12. Primero pasé un cable por un lado hasta dar la vuelta para conectarlo al tornillo del centro y después puenteé hacia el tornillo de al lado. El otro cable llegó directo y también puenteé hacia un lado. Esto lo hice para sumar los 15 amperes del centro con los 15 amperes de un lado. Ahora paso el cable por la perforación de 3/8 y atornillo el interruptor justo en la esquina. Aquí tengo un cable que armé en un proyecto anterior. Son 3 contactos de 15 amperes cada uno y el cable es calibre 12. Por el otro lado tiene una clavija angular. Ahora solo lo voy a atornillar en el triplay. Aquí tengo 5 contactos unidos por un cable dúplex calibre 14. Ahora simplemente los voy a atornillar en la madera. Me deben quedar un contacto encima de cada fuente. El del centro es para una fuente que voy a usar para los LED que conectaré en el monitor. Los de los extremos me quedaron al centro de cada mueble. Estos me servirán para conectar los paneles acústicos que irán detrás del escritorio. Aquí voy a conectar la fase que viene de la clavija angular con el cable que va al interruptor. Con un multímetro identifico el neutro en el cable calibre 14 para puentearlo con el neutro que viene de la clavija angular, aunque aquí me estoy equivocando y estoy identificando la fase. Más adelante tuve que corregirlo. Aquí ya corregí el error. Como pueden ver, el neutro coincide en las 2 líneas de contactos. Ahora voy a unir el cable que viene del interruptor con la fase de las 2 líneas de contactos.
Ahora voy a pegar con cinta doble cara la placa de desarrollo ESP8266 al triplay. Aquí estoy uniendo el positivo que viene del mueble con el positivo de la placa y voy a repetir el proceso con el negativo. Ahora coloco el positivo que viene del segundo mueble por un lado del tornillo y el positivo que acabamos de unir por el otro lado. Después voy a hacer lo mismo con los negativos. Aquí tengo una clavija con cable dúplex calibre 16, la conecto al contacto y del otro lado a la fuente. Ahora voy a unir el cable naranja del primer mueble con el cable azul del segundo mueble, porque el cable naranja es salida de datos del mueble 1 y el azul es entrada de datos del mueble 2. Ahora voy a soldar el cable azul del mueble 1 a la resistencia que está en D4, que es la salida de datos de la placa de desarrollo. Aquí tengo los cables que bajan del tablero. Estos los conecté exactamente igual que antes, solo que en este caso no hay cable naranja. Les dejo una etiqueta al tutorial donde les muestro cómo soldar la placa de desarrollo. Aquí tengo la tapa del compartimento para el no break. Mide 19.4 centímetros por 17.7 centímetros. Aquí tengo una cerradura magnética y también una jaladera tipo perilla. Aquí coloqué la contra justo al ras del triplay y al centro para realizar la perforación. Ahora coloco el tornillo de la perilla en la contra y lo paso por el triplay para roscarlo en la perilla. Ahora voy a colocar una bisagra de libro a 3 centímetros de cada perfil. Para colocarla usaré un cartón de 3 milímetros y sobre él apoyo la puerta, la centro a vista y marco las perforaciones. Ahora simplemente coloco los tornillos. Del otro lado simplemente voy a atornillar la cerradura magnética. Por último, coloco los cajones. Así damos por terminada la fabricación del escritorio de madera. Estos videos se me alargaron bastante, yo creí que con un par de videos de 20-22 minutos cada video iba a lograr terminarlos, pero a pesar de que fueron muy largos, aún así se me quedaron varios detalles que me hubiese gustado compartir con ustedes, aunque creo que logré plasmar todos los detalles necesarios para que lo puedan fabricar en caso de que se animen a realizar el proyecto. Y si tienen alguna duda, pues no olviden que pueden dejarme su comentario y yo con gusto voy a responderla. Si el video les ha sido de ayuda, los invito a que me apoyen con su like,
a que lo compartan para que más personas puedan verlo y que se suscriban si aún no lo han hecho. Por el momento yo me despido. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos la próxima semana.